Hay muchas que han destacado la personalidad de algunos otros autores economistas austríacos o clásicos, pero no hay tanto, ¿verdad?, sobre Menger. Así que me parece muy buena esa iniciativa. Voy a tratar, hay muchas cosas de pronto para tratar aquí, pero voy a plantear tres, y después en todo caso podemos ver más, depende cómo vengan las preguntas, además sé que el tiempo también es limitado. El primero de ellos es el tema con el cual diría que empezó a darse a conocer en el ámbito de la ciencia económica. El segundo es el tema en el cual es más conocido por todos aquellos que están en la ciencia económica. Y el tercero es uno tal vez el menos conocido, pero yo a esta altura no sé, por ahí, porque lo veo desde ahora, el más interesante. El primero de ellos tiene que ver con sus contribuciones a la metodología de la ciencia económica. Y aquí simplemente voy a señalar que él participa de una discusión. Recordemos que él se está desarrollando, digamos, como académico y su actividad académica en el ámbito, en general, digamos, del habla germana. Es decir, en Alemania, lo que era en ese momento el imperio austrohúngaro, una zona, por supuesto, que es muy importante en el centro de Europa, pero en ese ámbito particular, si bien muchos de ellos dominaban distintos idiomas, estas barreras se podían ver, ¿no es cierto? Se notaban de que ciertos trabajos no llegaban a los autores, por ejemplo, o a los economistas que hablaban en inglés y desde ya en castellano. Entonces, muchas veces los debates giraban en torno de ciertos ámbitos culturales y vinculados con la lengua. Menger, efectivamente, educado y analizando ese ámbito de la discusión económica en el mundo de habla germana, nota que, o se da cuenta obviamente, de que allí está predominando una escuela que se dio en llamar escuela historicista, que en alguna medida era una reacción a la escuela clásica surgida en Inglaterra, y que planteaba esencialmente, o para simplificar mucho esto, que no había tal cosa como leyes generales de la economía, sino que lo que había era desarrollos históricos que son distintos, o que eran distintos en cada país. En cierta forma, me da la sensación, y aunque esté adelantando antes ni siquiera de explicarlo, alguna conclusión, de que esto se debía a que había una gran demanda en ese momento de unificación del pueblo alemán, que en el siglo XIX estaba dividido en muy distintas jurisdicciones. Estaba Prusia por un lado, Baviera por otro, el Imperio Austrohúngaro, en fin. Pero había como una demanda de unificación del pueblo alemán. Este es un tema que fue muy fuerte durante el siglo XIX y todos sabrán que fue terrible en el siglo XX, porque precisamente los nazis quisieron llevar adelante eso a la fuerza, invadiendo todos aquellos territorios en los cuales pensaran que había una mayoría germana. Bueno, nada que ver con los nazis, digamos, pero en el siglo XIX, mucho antes de eso, esa preocupación o ese interés, digamos, de unificación germana existía, porque era una nación que no tenía
y un Estado unificado como lo tenía Francia, como lo tenía Inglaterra. Algo similar pasaba en Italia, que también estaba dividida en muchos estados pequeños. Y me da la sensación de que ellos entonces veían esa situación como algo muy particular. Y que por lo tanto acá, esto que no vengan los ingleses a decirme y a mostrarme sus teorías, porque acá es diferente. Hay que entender la historia de cada país y de ahí, en todo caso, derivar leyes que son, digamos así, específicas para cada circunstancia y lugar. En términos muy comunes, digamos, es cuando uno se encuentra, a mí me pasa mucho, por ejemplo, en dar conferencias y eso, ir a otro país y que uno diga, porque la teoría económica y señala algo y alguien pregunte, no, pero eso acá no se aplica. No, eso está muy bien, esa teoría económica, pero acá no. Como si las leyes generales de la economía no fueran eso, no fueran generales. Bueno, Menger enfoca su atención en esa escuela historicista y comienza una discusión que en algún momento se hizo dura en defensa de la existencia de leyes generales de la economía. Esto es, para ponerlo en términos muy simples, que, digamos, la ley de la oferta y la demanda es algo que vamos a encontrar en Panamá, en Bolivia, en China, en Kazajstán o en Arabia Saudita o donde ustedes quieran. Porque es una ley de la acción humana, no tiene nada que ver con la geografía ni con una cultura en particular. Por supuesto que es cierto que cada situación en particular es diferente, no es lo mismo la situación en Bolivia de lo que es en Irán o de lo que es en Ucrania. Está claro que no. Pero las leyes de la economía son leyes generales sobre la acción humana y esas leyes básicas se aplican a todos los seres humanos, por supuesto, en forma diferente, seguramente, con características especiales, si son ucranianos, turcos o sauditas. Entonces él hace una defensa de este principio de las leyes generales y se enfrasca entonces en una discusión, como digo, que fue a veces bastante dura. Bueno, ahí creo que hay un aporte interesante, sobre todo para lo que era el ámbito de la economía germana en esa época, porque lo cierto es que la teoría económica por fuera de Alemania seguía los carriles de la economía clásica y nunca había dudado en eso, nunca había dudado de que hay tal cosa como leyes generales, y es más, la ciencia económica moderna tiene su origen en precisamente comenzar a descubrir esas leyes. Le atribuimos el origen de la ciencia económica, aunque ustedes se imaginan, esto es absolutamente arbitrario, pero se lo atribuimos al libro de Adam Smith, La riqueza de las naciones, pero podría haber sido también el libro de Cantillon, escrito un poco antes, en fin, pero en esa época, digamos que comienza a desarrollarse esta disciplina, esta ciencia, que plantea ya las cosas en términos diferentes de lo que... ¿Por qué decimos que la ciencia económica comienza con esos autores en el siglo XVIII? Porque ahí es donde claramente empezamos a ver que existe un cambio de actitud. Con anterioridad a eso, los que trataban la economía lo trataban desde la perspectiva de que en realidad correspondía más bien a la ética. Es decir, el análisis era más bien cómo se debería actuar, qué cosas son justas o injustas, qué está bien o qué no está bien. Esas eran todas las discusiones que hubo y que había durante la Edad Media. ¿Cuándo un precio es justo o no es justo? Si corresponde cobrar una tasa de interés en un préstamo en dinero, si cuando una ganancia es correcta o incorrecta.
esas eran las cosas que se discutían. Por cierto que iba avanzando esta área, esta disciplina, ¿no? Porque para discutir si un precio justo o no es justo, mínimamente había que, bueno, que saber cómo era un precio. Pero la verdad es que acá, en estos autores, en Cantillon, en Smith, les atribuimos el origen de la disciplina porque son los primeros que enfocan este tema, no ya desde la perspectiva de lo que debe ser, sino tratando de entender las cosas como son. Es decir, imagínense que ahora a un economista le pregunten si un precio determinado es justo, y el economista tendría que mirar y decir, ¿qué es esta pregunta? Ese no entra dentro del campo de la economía. A mí, yo en la economía me pregunto por qué existe este precio, por qué subió, por qué bajó, etcétera. Pero si es justo, bueno, no es una pregunta que nos hagamos. De hecho, la economía, digamos, rápidamente dejó de lado este debate señalando, bueno, el precio justo es aquel que acuerdan las partes en el mercado voluntariamente y punto. Listo, vamos a estudiar cómo se forman los precios, que la demanda, la oferta, etcétera, etcétera. Y de ahí, por eso le atribuimos a esos autores ser el comienzo de la disciplina como ciencia, ¿no? Como ciencia que estudia lo que es y no lo que debería ser. Ojo, esto no quiere decir, y hago una aclaración ahora, de que no haya que interesarse por la ética. Yo creo que no tiene ningún sentido discutir si un precio es justo o no es justo, pero sí que los fenómenos de la ética, de la conducta individual, de la justicia, de la moral, son obviamente muy importantes, pero son una disciplina aparte de la economía. Son otra cosa. Está muy bien, pero son otra cosa. Tenemos que saber que cuando estamos hablando de si es justo o no es justo, si es bueno o es malo, estamos en otro ámbito que será muy importante, pero que no es la ciencia económica. Bueno, entonces la ciencia económica empieza ahí. En el caso de Alemania, tal vez un poco por rivalidad con todos estos ingleses y escoceses que escribían sobre economía, y además una pretensión también de cómo no vamos a tener una disciplina propia y cómo no va a surgir la economía aquí. Recordemos que Alemania y el mundo alemán tenía filósofos de primer nivel en esa época, ¿no es cierto? Era cuna de filósofos, de músicos, etc. Entonces, y en economía, entonces, ellos buscan desarrollar esta visión como que suele llamarse así, historicista, de que para entender una economía había que ver su desarrollo histórico y que de ahí se desprendían en todo caso leyes particulares para un caso otro. Bueno, Menger interviene en esa discusión claramente en favor, digamos, acercándose a los clásicos Hume, Smith, Ricardo, etcétera, Jean-Baptiste Say, en el sentido de la existencia de leyes generales. Ese es tal vez su primer tema. Segundo tema que quiero plantear de Menger es por el cual es más reconocido, que es el tema del valor, de la teoría del valor. Esto tiene que ver, esto aparece en su libro Principio de Economía, es el que lo hace pasar a la historia, digamos, de la ciencia económica, porque forma parte de lo que llamamos generalmente revolución marginalista, que se le atribuye a tres autores, que son Menger, Jevons, un inglés, y Walras, un suizo-francés. ¿En qué consiste esto? Bueno, vamos a hacerlo muy breve y simple. Todo empezó, por supuesto, con los griegos. Desde los griegos nos venimos preguntando por qué las cosas valen lo que valen. ¿Por qué no vale lo mismo un Mercedes-Benz que un litro de leche? Bueno, ¿cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿Por qué no se intercambian todas las cosas por unidad? Te cambio un celular por
por un pan. Y ninguno de nosotros aceptaría un intercambio de ese tipo porque entendemos que no es lo mismo, que no vale. Bueno, ¿qué es lo que explica ese valor? Bueno, desde los griegos, básicamente estuvieron discutiendo esto, dos grandes teorías, una que señala que el valor de las cosas está dado por la cantidad de trabajo necesario para producirla, por el esfuerzo necesario. Parece que tuviera cierto sentido, ¿no es cierto? Que si uno se tiene que esforzar mucho por algo, como que a veces lo valora más, en fin. Y un Mercedes-Benz vale más porque, claro, es más trabajo, cuesta hacerlo, etc. Y la otra teoría que también surge allí en los griegos es que las cosas valen según su utilidad. Es decir, cuán útiles son para nosotros para satisfacer una determinada necesidad. También parece muy lógica, ¿no es cierto? Bueno, estas dos ideas estuvieron discutiéndose durante todos los griegos, la Edad Media, que seguían a Aristóteles, a Platón, etc. Y así sucesivamente, con idas y vueltas, hasta que casi llegando al comienzo, digamos, de esta ciencia, autores previos como los que llamamos los escolásticos de la Escuela de Salamanca, estaban ya cerca de entender que era una cuestión de utilidad y que la utilidad es una cuestión subjetiva, es decir, que depende de cada uno. Lo que es útil para uno, de pronto no es útil para otro, no es una cuestión objetiva, la utilidad. Bueno, pero en ese momento cuando escriben, y así, por ejemplo, se acercaba también hacia ello Cantillon, pero cuando aparece Adam Smith, quien había planteado en algún momento el tema de la utilidad, se vuelca más bien hacia una idea cercana a la del trabajo que plantea como una teoría del costo de producción, que las cosas valen según su costo de producción, es decir, no solamente el trabajo, sino los materiales involucrados en eso, etc. O sea que cuando la economía parecía, con los escolásticos, ir hacia un concepto subjetivo de utilidad, Adam Smith, curiosamente, plantea la teoría del costo de producción. Y a continuación de él, y su gran admirador, David Ricardo, que tuvo una enorme influencia, lo lleva un poco más allá y plantea que simplemente que el valor depende del trabajo. Bueno, esta idea del trabajo es llevada luego a su conclusión lógica, nada menos que por Marx. Porque la pregunta que Marx se hace es, si el valor proviene del trabajo, ¿de dónde proviene la ganancia del capitalista? Bueno, del trabajo, porque el trabajo es el único que genera valor. Entonces, quiere decir que la ganancia del capitalista es la plusvalía que el capitalista extrae del trabajador. Por lo tanto, lo que hay que hacer es expropiar a los expropiadores. Hay que hacer la revolución socialista, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todo eso se deriva, digamos, la piedra central. Entonces, Marx lleva esa teoría a su conclusión lógica. Fíjese que toda la teoría marxista está basada en esta piedra fundamental, que es la teoría del valor-trabajo. La plusvalía, la explotación del trabajador, la necesidad de la revolución, etcétera, etcétera. Bueno, Marx escribe el primer tomo del Capital, que publica en el año 1867, y en los años 1871, 72, 73, es decir, pocos años después de eso, tres autores publican distintos trabajos presentando una teoría que efectivamente derrumba, digamos, a la teoría del valor-trabajo. Esto es Menger, Gibbon y Walras. Esencialmente, el aporte de Menger es señalar que el valor
depende de la utilidad, que la utilidad es subjetiva, y además que depende de la utilidad de una unidad específica en particular. Es decir, ¿por qué antes se planteaba esta discusión? Si me dicen que es la utilidad lo que da el valor, ¿por qué vale más los diamantes que el agua? Porque la verdad que yo puedo vivir sin diamantes, pero no puedo vivir sin agua. La utilidad del agua es mucho mayor. Entonces, ¿qué es lo que explica que los diamantes sean más caros? Bueno, entonces estaban envueltos en ese debate, y Menger plantea, y los otros autores, que precisamente esto se debe a que uno valora no el agua en general o los diamantes en general, sino unidades específicas. Es decir, que yo lo que estoy valorando es de pronto una jarra de agua en particular, pero no el agua en términos generales. Si estoy en el medio del desierto, cualquiera de nosotros a lo mejor está dispuesto a entregar un diamante a cambio de una jarra de agua porque está muerto de sed. Quiere decir que la utilidad se vincula con la escasez. Cuando un bien que es útil además es muy escaso, entonces tiene alto valor. Cuando es menos escaso, entonces tiene menos valor. Bueno, esto que estoy planteando así en términos muy, muy simples ahora, fue una revolución porque cambió claramente la base sobre la cual se había construido la economía clásica. Por eso muchos después le empiezan a llamar neoclásica, porque la llaman neoclásica porque está basada en otra teoría del valor, que es esta, la de la utilidad marginal. Es decir, utilidad marginal quiere decir la utilidad de una unidad, de la última, de la que está en el margen, la que quiero comprar o la que estoy por vender, digamos, ¿no? Pero eso es lo que realmente valoro. Bueno, esto generó una enorme contribución, ya que a partir de entonces, bueno, yo creo que básicamente ya no hay mayor discusión. Por supuesto, ustedes van a encontrar siempre en sus universidades algún profesor marxista que quiere insistir todavía en la teoría del valor-trabajo, pero la verdad es que no hay nadie que la siga. En definitiva, está claro que aquí quedó claro para la ciencia económica que la teoría de la utilidad marginal de estos tres autores quedó establecida de ahí en más. Es más, hay ciertas anécdotas al respecto. Fíjense ustedes que Marx nunca publicó el tomo 2 y el tomo 3 del Capital, que los terminó publicando Menger bastante después de muerto Marx. Y dicen los chismes, digamos, para decir así, que Marx no los quiso publicar porque como salieron estos textos pocos años después de su primer tomo del Capital, se dio cuenta de este tema y no sabía cómo contestar a esto, ¿no? Entonces no los publicó, los publica, como digo, Engels varios años después. La verdad que, en fin, murió, no dijo nada, no sabemos si fue por eso o si fue por otra cosa, pero lo cierto es que ahí ya estaba por primera vez la semilla de lo que sería una, llamamos así, una demolición de la piedra fundamental de la teoría marxista. Ahora, fíjense, para muchos de los que les interesa o les preocupa estas cuestiones relacionadas con la evolución de las sociedades y la política, que estamos hablando de años 1871, 72, 73, y yo estoy planteando que estos trabajos y el de Menger destruían la base de la teoría marxista, y todavía faltaban 50 años para el primer experimento marxista que se produce con la revolución soviética, ¿no? O sea que fíjense que cómo las ideas no necesariamente siguen a los desarrollos de la teoría en forma inmediata. Bueno, pero lo cierto es que ahí sufría un golpe prácticamente de knockout.
Otra conclusión, digamos, de la teoría del valor de Menger es que la dirección en la cual se transmite el valor. Porque si uno piensa que es el costo el que produce el valor, o si uno piensa que es el costo de producción, entonces uno parecería como que en cada etapa de producción se va agregando trabajo, y cada vez las cosas valen más hasta llegar al consumidor. ¿No es cierto? Es decir, digamos, voy a poner un ejemplo. El tabaco. Alguien siembra el tabaco, otro lo cosecha, le agrega trabajo, lo cosecha, etcétera. Otro le agrega trabajo, lo seca. Otro le agrega trabajo, lo muele. Otro le agrega trabajo, lo arma como cigarrillo, y otro le agrega trabajo y lo lleva hasta el lugar donde se va a vender. ¿No es cierto? Y eso fue agregando valor para explicar el valor del cigarrillo, que es más alto que el valor de la planta de tabaco, la semilla de tabaco. Bueno, la división de Menger es que, y esto parece bastante contraintuitivo, es que esto es exactamente al revés. Que lo que le da valor al tabaco es precisamente que satisface una necesidad de un consumidor que quiere fumar. Porque si no, fíjense este ejemplo muy simple. Si la gente dejara de fumar, como puede pasar en cualquier momento, ¿cuál sería el valor de la planta de tabaco? Perdería todo valor. Por más que yo le agregue trabajo a la planta de tabaco, sería una maleza. No serviría para nada, a menos que tuviera otro uso. Pero si no tiene ningún otro uso útil, bueno, entonces no tendría ningún valor, por más que yo le agregue todas las cantidades de trabajo que quiera. Entonces, la teoría del valor tiene serios problemas para explicar ese tipo de cosas. ¿Cómo hace para explicar el valor que tienen los recursos naturales? Yo encuentro una mina de oro y vale una cantidad de dinero impresionante. ¿Y cuánto trabajo le puse? Bueno, nada, la descubrí, y vale mucho, pero no necesariamente depende de la cantidad de trabajo. O al revés, yo puedo ponerle mucho trabajo a producir algo y que no valga nada. Entonces, otro ejemplo de los tontos que de pronto suelo utilizar. Supongamos que yo me ponga a armar un coche, un auto, acá en la puerta de mi casa. No digo hacer las piezas, digo voy a ir comprando las piezas y voy a armar un auto. Bueno, con lo que yo sé de mecánica puedo tardar 2 años y terminar habiendo algo en la puerta de mi casa que más o menos se parece a un auto. Y entonces viene mi vecino y yo le digo, ¿qué tal, vecino? ¿Cómo le va? Y me pregunta, ¿terminó? Sí, sí, le digo yo, sí. ¿Qué tal? Le digo, ¿cuánto vale? Y él me mira y me dice, mire, no quiero ser un poco amable con usted, pero para mí no vale nada. Perdón, ¿cómo? Si usted me vio, 2 años estuve trabajando. Sí, perdón, pero no, para mí no vale nada. Y en ese para mí está dando en la tecla. Para él el valor es subjetivo, yo le podría haber puesto toda la cantidad de trabajo que quisiera, pero no necesariamente por eso agrego el más mínimo valor. Entonces, este aporte, digamos, fue un aporte obviamente de fundamental importancia y por eso se le llama revolución marginalista. Cambió de alguna forma a la economía de ahí en adelante por siempre y se separa lo clásico de lo que viene después. Menger en particular, con ese libro y con sus actividades posteriores, da inicio a lo que ahora llamamos la Escuela Austríaca de Economía. Porque en todos ellos que empezaron a hacer esta revolución marginalista, al principio se les llamaba a todos ellos neoclásicos, pero después empieza a haber diferencias entre ellos, ¿no? Y los austríacos, Menger, von Baberg, después Mises, Hayek, empiezan claramente a ver que hay diferencias con el resto de los neoclásicos y por eso los llamamos después austríacos o de la escuela austríaca y los separamos, digamos, del neoclásicos en general, ¿no? Bueno, pero acá no me adelanto a lo que siguió después. Esa fue la contribución tal vez
reconocida como más importante por todo tipo de economistas. Todo tipo de economistas está claro que esa revolución marginalista, y se le atribuye a los tres, a Menger, a Jevons y a Walras, porque Menger escribía en alemán, Jevons en inglés, Walras en francés. Más o menos publicaron al mismo tiempo. Y la verdad que fueron trabajos independientes, no era uno antes, otro después, en fin. Por eso se le atribuye a los tres, lo cual muestra que esa era una teoría que ya estaba madura, digamos, para que fuera desarrollada, porque todas las discusiones y todas las contradicciones que tenía la teoría del valor trabajo ya eran como demasiado evidentes. Bueno, eso entonces es lo que pone a Menger en el panteón, digamos, de los economistas. Voy a la tercera que dije que iba a plantear y que es tal vez la menos conocida, pero a esta altura del partido tal vez la más importante, y que es la cuestión de... él tiene un artículo que ustedes lo pueden encontrar en la web, simplemente poniendo Menger, y el título del artículo es El origen del dinero. Es un artículo de unas 20, 30 páginas, en la cual él se plantea la pregunta de cómo surgió el dinero. Y entonces explica el origen del dinero a partir de la evolución que el dinero tuvo. Y ahí también esto se discute con algunos autores alemanes que entendían que el dinero surge cuando algún gobierno lo crea, ¿no? Entonces, tal vez aquellos primeros gobiernos de ciudades en Grecia, los primeros que empezaron a crear dinero, y el dinero, bueno, él dice, no, esto nada que ver. El dinero surge como un fenómeno espontáneo para superar los problemas que genera el simple trueque. Es decir, la cooperación social se comienza a producir entre las personas, primero a través del trueque, pero el trueque es un mecanismo muy primitivo de intercambio, porque demanda lo que llamamos la doble coincidencia de necesidades. Es decir, yo tengo que encontrar, supongamos que yo tengo carne y quiero leche. Yo salgo con la carne y bueno, quiero leche. Y de pronto encuentro a alguien que tiene leche. Y le digo, buenísimo, esto es lo que yo estoy buscando leche. Mire, le doy esta carne. Y el otro me dice, no, pero yo no quiero carne. Yo ando buscando otra cosa. ¿Cómo otra cosa? Sí, yo ando buscando, no me interesa la carne. Con lo cual el intercambio se frustra. Tendría que seguir recorriendo y buscando a alguien que tenga leche y quiera carne. Entonces, esto no usa este ejemplo, pero lo adapto. Digamos que le pregunto en ese momento a ese hombre, ¿y usted qué está buscando? Y yo estoy buscando cacao. Ah, muy bien. Ok. Entonces sigo caminando yo con mi carne y de pronto encuentro a alguien que tiene cacao y quiere carne. Entonces se me ocurre hacer esto. ¿Por qué no le cambio la carne por el cacao? Y después vuelvo al otro y le digo, mire, acá tengo cacao, se lo cambio por la leche. Y en ese momento surge el dinero. Porque yo no estoy demandando al cacao como bien de consumo, lo estoy demandando como medio de intercambio para conseguir el otro producto que yo quiero. Entonces, en ese momento, el cacao, que hasta ahora cumplía una función de alimento, etcétera, empieza a cumplir otra función. Y planteo el ejemplo con lo del cacao porque seguramente, tal vez ustedes por ahí ya saben, el cacao era el dinero de los mayas. Cuando lleguen los españoles a esta región, encuentran que los mayas utilizaban el cacao como dinero. Y así evolucionaron distintos bienes
que tenían ciertas características que Menger analiza como medios de intercambio. Eran líquidos, es decir, eran generalmente aceptados por mucha gente, y uno le conviene, cuando va a hacer un intercambio, ganar en liquidez, cambiar algo que es más difícil de colocar por algo que es más fácil de colocar, ¿no? Porque en ese sentido se van a facilitar mis intercambios. Entonces, algo que tiene que ser líquido, tiene que ser divisible, porque los precios son distintos, tiene que ser durable, la leche no serviría porque se echa a perder en poco tiempo, tiene que ser fácilmente o relativamente fácilmente transportable, para que la pueda llevar de un lugar para otro, y otras características. En definitiva, él dice, y estas características son las que explican por qué los metales fueron haciéndose en todos los lugares, convirtiéndose en los medios de intercambio preferidos. Bueno, luego vendría el proceso de acuñación de los metales, que es el que permite, porque claro, uno puede decir, usamos metales, pero si alguien viene y me tira una piedrita y me dice, acá le estoy pagando con plata, y yo digo, esta piedrita, ¿cuánta plata tiene? ¿Y de qué calidad? En fin, es complicado esto, claro, pero si viene hecha moneda, la moneda me dice, tiene tanta cantidad y de cierta calidad. Entonces eso explica la evolución del amonedamiento del dinero metálico. Bueno, después uno podría seguir la historia de la moneda, pero me quedo ahí. ¿Por qué? Porque Menger lo que está planteando acá, y con esto voy a terminar para que tengamos preguntas, o para que yo conteste en todo caso preguntas a ustedes, Menger lo que está planteando acá es el origen evolutivo del dinero. Y como tal, el origen evolutivo de las instituciones. Es decir, acá lo que está haciendo Menger es abrir ese enorme mundo de las teorías evolutivas al ámbito de la economía y las ciencias sociales, que en realidad uno diría, bueno, claro, en esa época ya había escrito Darwin, pero lo que hace Menger con eso es en realidad vincular esto con el iluminismo escocés, es decir, con los David Hume, con los Adam Smith, Ferguson, etc. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que si bien todos conocemos, si nos hablan de teorías evolutivas, todos pensamos en Darwin, en realidad las teorías evolutivas comienzan a desarrollarse con estos autores escoceses, ¿no? De nuevo, Hume, Smith, Ferguson, etc. Y Darwin las recibe de ahí. Darwin las recibe como teorías evolutivas en el ámbito de las ciencias sociales, y de pronto se le prende la lamparita y dice, bueno, pero esto es lo que pasa también en el ámbito de la biología. Y desarrolla todo su programa de investigación, que es absolutamente brutal, terrible, ¿no es cierto?, el impacto que eso ha tenido. Bueno, lo que hace Menger con este texto, al hablar del carácter evolutivo de la moneda, que es una institución fundamental de la sociedad, es establecer un puente, digamos, entre estos austríacos que empiezan a desarrollarse con los escoceses del llamado iluminismo escocés del siglo XVIII, ¿no? Que es lo que plantea Hayek con posterioridad, analizando las contribuciones de Menger. Dice Menger, acá lo que está haciendo es estableciendo este vínculo con los escoceses. Bueno, yo creo que, claro, dije que tal vez esta era la menos tomada en cuenta, pero tal vez la más importante, porque yo veo que hoy esto en el ámbito de las ciencias sociales es muy importante, porque todo es evolutivo, en última instancia, en las ciencias sociales, y hay mucho desarrollo en eso, pero claro, en cierta forma digo que eso es lo más importante porque sus contribuciones a la teoría del valor ya pasaron a ser parte del, llamémoslo así, del canon normal, digamos, ¿no es cierto? Ya fue una contribución enorme, pero ya está, es un problema ya resuelto. Y esto ahora
es bien presente ahora. Estas visiones evolutivas, bueno, ¿no? Cada vez están más activas y se desarrollan más. Así que bueno, esas son, lo que entiendo son los 3 puntos principales. Él era profesor entonces en la Universidad de Viena, y tuvo algunos discípulos que von Wieser, von Baber, etcétera, que continuaron desarrollando estas teorías de la utilidad marginal, sobre todo aplicada al valor de la moneda, a explicar la tasa de interés, como hizo von Baber. Von Baber con una fuerte discusión con Marx y a la teoría del valor trabajo, y bueno, y ahí surgió después ese desarrollo. Pero bueno, voy a parar acá entonces para que podamos ver y que ustedes me digan si hay preguntas y cómo hacemos con las preguntas. Así que bueno, hasta acá nomás entonces. Muchas gracias. Gracias, profesor Martín Krauss. El valor de los bienes se fundamenta en relación de los bienes con nuestras necesidades y no en los bienes mismos, como diría Karl Menger. Voy a pasar a leer un par de preguntas que nos han mandado al chat. La primera que tengo es de Alicia Sepúlveda. Me dice, Menger explica el dinero como una institución evolutiva. Profesor. Bueno, sí, esto es justo lo que estaba diciendo recién, así es. Él dice simplemente que los gobiernos en algún momento, bueno, empezaron a tener sus propias monedas, intervinieron para, en cierta forma, como en algún momento intervinieron también para establecer cierto tipo de medidas de peso, por ejemplo, que el kilo y los gramos y eso, pero que la moneda como tal, como señalé recién, sí, claramente es una institución evolutiva. Gracias, profesor. Tengo otra pregunta de Podcast Libertario. Nos dice, ¿cuáles obras de Menger necesito leer para aprender sobre su pensamiento? Sí, muy bien. Bueno, el libro de Principios de Economía, que no es largo, es un libro relativamente corto, y yo diría después este artículo que mencioné, El origen del dinero, y bueno, después si quieren seguir, por supuesto, el resto, pero empezaría por esas dos. Gracias, profesor. Eric Sánchez nos pregunta, ¿por qué siguen enseñando algo que ya ha sido refutado de forma notoria? Sí, supongo que obviamente se refiere a la teoría del valor trabajo. Es que fíjate, eso se ha convertido en algo así como un poco como una religión. Y si te quitan la base fundamental, se te derrumba todo. Entonces hay que seguir defendiendo y enseñando eso para que no se venga abajo todo el edificio. Porque fíjate que esto deriva en otra cosa también, ¿no? Y lo voy a decir en términos, así diría, como osados. Fíjate que si el valor no proviene del trabajo, sino al revés, viene de la utilidad de los bienes producidos, es esa utilidad la que le da valor al trabajo. Es decir, con el ejemplo que puse del tabaco, es porque la gente fuma que aquella persona que trabaja en la cosecha de tabaco, su trabajo tiene valor. Porque si la gente no fumara, ese trabajo no tendría ningún valor. La suerte que tiene el trabajo es que el trabajo es un servicio que es necesario en toda producción. Entonces, si alguien no trabaja más en el tabaco, puede trabajar en el maíz o en el arroz o en cualquier, o haciendo computadora, cualquier cosa. Pero el valor entonces viene al revés, con lo cual se da vuelta el mismo concepto de plusvalía. Para la teoría del valor trabajo, el empresario capitalista está quitándole valor. Mientras que de esta perspectiva, el empresario capitalista le está dando valor al trabajo, que si no, no lo tendría. Entonces es al revés. En vez de estar diciendo que son unos villanos, explotadores y qué sé yo, hay que decirle, bueno, pero fíjate, son los que están generando valor y por lo tanto le están dando valor al trabajo de la gente y están generando puestos de trabajo. Adelante.
nos pregunta, siguiendo la evolución del dinero desde un punto de vista austriaco, ¿qué podremos decir del Bitcoin? Bueno, muy buena pregunta, Luis. ¿Y qué está todo por verse? ¿Por qué no? Está claro que surge también así evolutivamente. Y fíjense que tiene, no sé, tiene 10, 15 años. Desde el punto de vista de la evolución histórica, eso no es nada, no es nada. Es decir, recién empezó. Le falta todavía, siguiendo lo que Menger plantea en sus obras, le falta liquidez. Es decir, le falta esa capacidad que tú puedas ir y pagar con Bitcoin en cualquier lado, ¿cierto? Que sea aceptado en cualquier lado. Esa es la principal restricción, que la va a seguir teniendo porque los gobiernos no quieren que tenga liquidez, ¿no es cierto? Porque compite con su propia moneda. Pero la verdad es que estamos recién en el comienzo de todo esto. Y vaya a saber cómo termina. A lo mejor no es esto y algo que viene después, que es mejor todavía que el Bitcoin o lo que sea. Pero está claro que es un claro ejemplo de un fenómeno evolutivo que de pronto surge y se empieza a desarrollar al margen de la voluntad de ningún gobernante en particular. Sí, sigamos. Gracias, profesor. Rafael nos pregunta, ¿cuál puede ser la motivación de algunos para promover el uso del dinero fiat que no cumple con el requisito de almacenamiento de valor en el tiempo? Es decir, el dinero fiat, vamos a llamar a esto dinero, primero vamos a explicar un poquito el origen del dinero papel moneda. Al principio el papel moneda es un desarrollo de los mismos bancos porque, porque daba un servicio útil. Imagínate que yo te compro una casa, Rafael, y tú me dices la casa sale tanto, no sé, doblones de oro. Y yo te digo, bueno, ¿qué hacemos? ¿Voy hasta el banco y se los traigo? ¿Y usted después los va a llevar al banco de nuevo? O mire, yo tengo este recibo del banco que dice que tengo 200.000 doblones de oro y le doy el recibo, ¿ok? Y usted los va y los saca cuando quiere del banco, ¿sí? Es más fácil de transportar este recibo que andar moviéndonos con las monedas de un lado para el otro. Y entonces en ese momento tú me dices, bueno, sí, hagamos eso. Si confías en el banco, por supuesto, y en el papel ese, por eso fiat, que es confianza, si confías en eso, me dices, sí, deme ese recibo, y ese recibo sigue circulando, etcétera, etcétera. Ese es el origen del papel moneda. Pero acá se producen dos fenómenos. Uno, que daría para mucho tiempo más hablar aquí, es cuando los bancos empiezan a generar dinero, recibos que no necesariamente están vinculados con una cantidad de metálico, empieza a generar lo que llamamos la reserva fraccionaria, y luego ni te cuento cuando eso lo toman los gobiernos, los estados, y ellos empiezan a emitir papelitos, que al principio eran recibos de metal, y uno podía ir a la banca central, a la banca de Inglaterra, etcétera, y decir, deme el oro o deme la plata, pero luego ese vínculo se pierde y ahora son simples papelitos que no tienen ningún respaldo que no sea la confianza que le tengas al que lo emite, nada más. Así que así fue como, en cierta forma, el dinero fiat también es un resultado de un proceso evolutivo, aunque no necesariamente ha sido positivo. No siempre la evolución lleva a resultados siempre positivos, ¿no? Bueno. Gracias, profesor. Omar Enrique Ortiz nos pregunta, ¿Karl Menger sienta las bases de un liberalismo no muy estructurado o uno más completo? Es decir, ¿da las bases para lo que vemos en el libro de Mises, Liberalismo? Bueno, Menger, sus principales contribuciones fueron en teoría económica. El liberalismo es una filosofía política, ¿no? Muchos de los autores que a nosotros nos interesan son ambas cosas, digamos, son en teoría económica, tiene una determinada teoría económica y además una filosofía política liberal. Pero Menger esencialmente escribió más bien sobre
teoría económica. Y en esa época, aunque él no haya escrito específicamente sobre liberalismo, claramente lo eran. Era un ambiente esencialmente liberal, en particular esos años del Imperio Austrohúngaro, que era de lo más liberal que había en Europa en ese momento, ¿no? Bueno. Gracias, profesor. Luis Cideño nos pregunta, ¿son las Bitcoin un dinero inmoral? Bueno, no sabría cómo señalar qué es moral y qué no es moral. En fin, es un medio de intercambio que cambia de manos en forma voluntaria. Hay alguien que vende, hay alguien que compra, hay esos mineros que producen en virtud del algoritmo que es el que produce el Bitcoin. En fin, no veo dónde está la inmoralidad del Bitcoin porque ahí no se violenta en principio los derechos de nadie en particular. Gracias, profesor. Y la última pregunta para luego continuar con nuestro programa. Nos dice, ¿la utilidad de un bien afecta directamente la disposición del mismo en el mercado? Es la pregunta de Ismael González. Es decir, la utilidad de un bien, sobre todo lo que afectaría es, digamos, su demanda, ¿no es cierto? Tú lo demandas porque te genera algún tipo de utilidad, te sirve para satisfacer una necesidad. Y como existe esa demanda, obviamente nosotros mismos como productores queremos producir aquellos bienes que la gente encuentre útiles, porque si no, no los van a demandar, si no, no los van a comprar. Entonces vamos a tener lo mismo, ya sea incluso que produzcas un servicio, que seas un abogado o un médico, vas a querer producir un servicio que los demás encuentren útil, porque si no, no lo van a contratar. Entonces el mercado te lleva a que quieras ofrecer a los demás algo que los demás valoren, es decir, que le encuentren utilidad. Gracias, profesor. Bueno, hay una última pregunta, la hace Christian Wong. Dice, ¿corre riesgo el dólar a nivel mundial por la intención de China con el dinero electrónico? Bueno, en principio parecería que en forma inmediata no, pero es cierto también que si miramos para atrás, no siempre el dólar fue la moneda global. Antes era la libra esterlina, o los metales, es decir, que claramente ha habido una evolución ahí. Y entonces yo no puedo dar por sentado de que esto vaya a continuar así por siempre. Es más, es bastante probable que no. Pero no puedo decir si lo que lo va a reemplazar va a ser una moneda electrónica china, y tiene que generar suficiente confianza en los actores económicos que todavía no la tiene. Tal vez, ¿y qué pasa, por ejemplo, si es no sé, la libra, esa moneda que quiere producir Facebook? Bueno, no sé, pero está claro que mientras la gente le siga teniendo confianza al dólar, un poco más, al menos un poco más de confianza que el resto de las monedas, porque también es cierto que con lo que están emitiendo están arriesgando también la confiabilidad que hay sobre el dólar, pero lo que pasa es que la ventaja que tiene el dólar es que tiene una demanda global, ¿cierto? Y por ahora la moneda china no la tiene. Todas las transacciones de los mercados internacionales de capitales y del comercio internacional se hacen esencialmente en dólares o en euros, o franco suizo, libra esterlina. Entonces, le va a costar a China generar esa confianza. Pero puede ser. Yo creo que en algún momento algo va a tener que pasar, porque las cosas no son inmutables por los siglos de los siglos, pero no, imposible saber cuándo. No creo que en los próximos años, desde ya, eso no va a ocurrir.
Gracias, profesor Martin Krauss, le agradecemos su disposición. Perfecto. Los hombres nacen desiguales y es precisamente esa desigualdad que genera la cooperación social. La frase de von Mises.